El primer intento de conseguir una imagen por medios ópticos y químicos data de 1826 por Louis Daguerre. A partir de ese momento, el mundo no pudo verse de la misma manera. Ya no había que ir a África para conocer los leones, ni crear en la imaginación de los pintores. Ya existía un medio naturalista, real y objetivo que ponía la imagen del mundo sobre la mesa de cualquier persona. En Colombia, el nuevo invento no se propagó tan rápido como en Francia o en los Estados Unidos, lugares donde se comercializó con gran éxito, al poco tiempo de su proclamación oficial. En Bogotá, la primera noticia la publicó El Observador el 22 de septiembre de 1839. El primer fotógrafo que trabajó comercialmente en Colombia fue el francés Gugny, que el 14 de junio de 1843 insertó en diferentes periódicos un anuncio ofreciendo retratos por el último método del daguerrotipo perfeccionado, cuyo precio oscilaba entre 8 y 10 pesos, garantizando que la semejanza y perfección sería completa. Sin embargo, los primeros experimentos con el daguerrotipo los presentó el pintor Luis García Hevia en la Exposición de la Industria de Bogotá el 28 de noviembre de 1841. Posterior a este primer intento es el daguerrotipo de la calle del Observatorio, cuyo original se conserva en el Museo de la Fotografía en París. Su autor, Louis de Gaulle, encargado de negocios de Francia en la Nueva Granada, lo realizó en 1842. La gente se fotografiaba por gusto. No existía razón para hacerlo. Eran las familias de los comerciantes, las señoras y los niños bien. Eran en algunos casos los parientes recién fallecidos que posaban para la posteridad con el gesto sorprendido que les dejó la muerte. Y eran también los militares que buscaban un método rápido y efectivo para perpetuar su imagen de próceres. Entre los pintores destacados se contaba con Luis García Hevia, conocido por su óleo dedicado a la muerte de Santander. Dirigía una academia de pintura que funcionó hasta 1840 y practicaba la miniatura y los retratos al óleo por encargo comercial. Nació en 1816. Su trabajo tenía la característica de formación de casi todos los pintores colombianos contemporáneos suyos. Fue el primero en representar el daguerrotipo en 1851. Sin embargo, pasarían algunos años para que se dedicara de lleno al oficio de la fotografía, al que llegó debido a su situación económica y al éxito que fueron obteniendo los retratos en daguerrotipo. Fue en el estudio de Binet donde el pintor García Hevia perfeccionó su aprendizaje como daguerrotipista. Al marcharse Binet hacia mayo de 1853, García Hevia se encargó de la galería, iniciando así su actividad comercial, el primer fotógrafo colombiano. Condicionados por la técnica del daguerrotipo, largas exposiciones que hacían un tanto inexpresivos los rostros y por las maneras como se concebía el retrato, decorados simples con base en 2 o 3 elementos, aunque paulatinamente comenzaron a introducirse los telones de fondo, los fotógrafos no lograban diferenciarse notoriamente uno de los otros, más que por el uso de sus decorados,
la mejor o peor utilización de la técnica. En Colombia, Demetrio Paredes, el fotógrafo del radicalismo liberal, es el mejor ejemplo del retrato de autor. Con Demetrio Paredes se inició en Colombia el uso político de la fotografía. Fue él, sin duda alguna, el más notable fotógrafo. Sus mosaicos, como el de los conjurados del 23 de mayo, iban a adornar los hogares de sus partidarios. Pero también, y por su calidad, se encontraba entre los fotógrafos más solicitados. En Colombia se dieron dos tipos de fotógrafos: extranjeros que buscaban lugares por tiempo limitado con el fin de saturar el mercado y continuar su comercio nómada con la imagen. Es el caso de Gucci, Emilio Heimburger, Vicente Pacini. Y por otra parte, los fotógrafos nativos radicados que viajaban periódicamente a perfeccionar sus conocimientos, como Julio Racines, los Escobar en Medellín, Demetrio Paredes, García Hevia, Gutiérrez Ponce y Juan Binet. La diferencia en costos era grande. Mientras se pagaban 30 miniaturas al óleo por 2 pesos, un daguerrotipo costaba aproximadamente 8 pesos. La fotografía como documento logró su mayor desenvolvimiento y difusión con la Guerra Civil, exactamente en la de los 1000 días. En 1862, Luis García Hevia realizó fotografías después de la batalla por la toma del convento de San Agustín, en Bogotá. En 1870, el retratismo era la única posibilidad comercial de la fotografía. El afán imitativo y la necesidad de importar la técnica popularizaron en Colombia los estilos europeos. La carta de visitas, fotografías en pequeños formatos con la que las familias formaban su altar de amistades. Se inició la venta de fotografías de personalidades políticas de la época o reproducciones de pinturas en las que figuraban los próceres de la independencia. En 1890 empezaron a surgir fotógrafos aficionados, personas anónimas que tomaron fotografías de grupos familiares. La aparición del fotógrafo Melitón Rodríguez en el Medellín de 1891, quien se inició en la fotografía a la edad de los 16 años. La sociedad antioqueña de su tiempo quedó fotografiada y archivada en las fotografías de Rodríguez, pero también quedaron registrados artesanos, mineros y arrieros. Fue este fotógrafo encargado de mostrar la trilla de café, los estudiantes de medicina en 1892, los mendigos, el lustrador en ese mismo año, los zapateros, toreros en 1895, los circos en 1900, los músicos, el equipo de fútbol en 1927. Aunque autodidacta, Melitón Rodríguez tuvo acceso a los conocimientos técnicos y a los conceptos artísticos de su época, realizando fotografías comerciales como la de los niños en la publicidad de cigarrillos en el año de 1915. También se encuentra la serie de fotografías de las recolectoras de café en 1910.
el ferrocarril de Amagá de 1911, algunas fotografías anónimas como Ferrocarril de la Sabana, estación de Tres Esquinas en 1908. Los trabajadores del acueducto en Bogotá en el año de 1926, entre otras.